Gracias, hermano Pastor Iván. La próxima pregunta va para nuestro hermano Franklin. ¿Cuáles son las características de un discípulo bíblico? Bueno, número 1, lo mencionamos en la ponencia, es un siervo, sirve. Número 2, glorifica a Dios con lo que hace. Y número 3, está enfocado en la misión de Dios, lo que hemos estado tratando de que todos podamos permitir que eso se entrone en nuestro corazón, y es la misión de Dios, poder predicar y hacer discípulos, porque eso es la base fundamental, ¿verdad? Porque no buscamos una posición, no buscamos poder, no debemos buscar eso, sino esos aspectos ya mencionados. Amén. Gracias, pastor. La próxima pregunta va para nuestro hermano Iván, Pastor Iván. Nos dice la siguiente pregunta: un consejo que nos puede dar para poder mantener en todo momento una mente bíblica ante el mundo posmoderno, tanto como en los adultos, así también como en los jóvenes. Gracias, hermano. Bueno, si ustedes ponen atención en la exposición de esta tarde, el fundamento de nosotros es la palabra de Dios. Nosotros deberíamos de filtrar a la luz de las Escrituras la enseñanza de las personas. Acabamos de leer en 2 Timoteo que Pablo le dice a Timoteo que predique la palabra, ¿verdad? Porque si no van a inclinar su oído hacia las fábulas y lo van a hacer apartarse de la verdad. Entonces, hay un llamado al predicador a predicar la palabra, pero a la audiencia a que conozca la palabra, a que sepa si la enseñanza que le están dando es conforme a la Biblia. Entonces, la mejor manera de repeler la falsa enseñanza, la posmodernidad, es conocer la palabra, conocer la Biblia, y no solamente, hermanos, leerla como que estamos leyendo el periódico, sino leerla para entenderla, leerla, conocerla, saber qué es lo que dice, leerla en su contexto, leer el contexto histórico, por qué se lo dijo a un pueblo, cuáles eran las circunstancias. Todo eso deberíamos de hacer cuando leemos la palabra. Entonces, al conocer la intención del autor, yo voy a saber si lo que me están enseñando es conforme a lo que Dios quiere enseñarme. Así que creo que ese sería el consejo. Excelente, Pastor Iván. La próxima pregunta va para nuestro pastor Franklin. Dice la pregunta: ¿cuáles son las evidencias de un líder que no cumple con los perfiles bíblicos y qué hacer? Primero, su conducta. Cuando vemos una conducta en un líder que no va de acuerdo a la palabra, es una evidencia. No solo su conducta, sino que también va a tener problemas de sujeción. No se va a someter a ninguna autoridad en la iglesia, al pastor, a otro líder. Va a ser muy difícil. Tercero, va a actuar de manera arbitraria. Quiere decir esto que va a encontrar la oportunidad de hacer las cosas a su manera, a su modo, ¿verdad? ¿Qué debemos de hacer? Lo primero es, como el pastor lo ha mencionado y lo hemos estado recalcando desde la mañana, enseñar la palabra, enseñarles a ellos, ¿verdad? Educarles, entrenarles, indicarles, ¿verdad?, qué deben hacer, porque nuestra única manera para educar a la gente es la palabra de Dios. No es ni siquiera la disciplina institucional que a veces se aplica, porque quienes se ponen disciplina, pero los 3 meses los anda disfrutando, ¿verdad? Cuando le faltan un par de días llega al templo y ya le está pasando supuestamente el tiempo. No es ni eso, sino que es la palabra de Dios, porque dice la Escritura que es la que cambia el corazón del individuo. Nada más va a cambiar a nadie que no sea la palabra de Dios. Esa es la base fundamental, y eso es lo que a mí como pastor me ha servido para educar a los líderes en la formación espiritual que necesitan. Amén. Gracias, Pastor Franklin. La próxima pregunta es para nuestro hermano
Iván, Pastor Iván. Son dos preguntas, Pastor Iván. Dice la primera: ¿cuáles son las evidencias del posmodernismo dentro de la iglesia? ¿Y cómo debe responder la iglesia bíblicamente? Gracias. Bueno, hermanos, como les decía hace un momento, es bien fácil notar cuando alguien está enseñando la Biblia. Si alguien se para y lee un versículo y lo lee aislado y de repente empieza a hablar de su vida, no nos está enseñando la palabra. Si alguien viene y nos empieza a contar sus experiencias, no nos está enseñando la palabra. Y se lo voy a ilustrar con un ejemplo en una iglesia a la que yo pertenecía hace algunos años. Por cierto, hoy en noviembre esta iglesia está celebrando aniversario, y lo que normalmente se hacía en esa iglesia era que había un musical. Tocaba música, supuestamente era la historia de la reina Esther, y el pastor decía: por favor, no le digan a la gente que lo traen a la iglesia, dígale que lo trae a una cena. Entonces desde ahí ya es vamos mal, porque estamos mintiendo, y la mentira es pecado también. Entonces la idea era: invita a la gente que vengan, que se sienten tranquilos, y ese es otro aspecto, que la gente se sienta bien. Entonces, si la gente se siente atraída por una iglesia, porque la gente que es del mundo, que no ha nacido nuevo, se siente atraído ¿por qué? Por el mundo. Y si yo lo quiero traer a la iglesia para que se sienta bien y no lo quiero incomodar, es porque me interesa lo que la gente piensa, en lugar de que me interese lo que Dios piensa de mi ministerio. Entonces, invitaban a la gente, lo llevábamos a cenar, le ponían el plato súper barato, decían que para que todos tengan acceso, pero cuando ya estaban ahí, lo que hacía era un show. Había un show el púlpito se convertía en un escenario, y salían tocando y salían cantando, y la gente se sentía agradada. Entonces después, si acaso, medio les mencionaban algo de la Biblia, y entonces la gente creía que estaba llegando a conocer a Cristo, pero no es eso. Entonces, cuando no hay un enfoque bíblico en la palabra, vamos a ver que se mete sutilmente, pero tenemos que saber contrarrestarlo. ¿Y cómo lo contrarrestamos? Ya lo mencioné, con la palabra. Ahora, el método, hermano, que ustedes ocupen puede variar, pero el mensaje no puede variar. El mensaje tiene que ser el mismo. Gracias, Pastor Iván. También se va a repetir con esta pregunta para Pastor Iván. Pastor Montenegro dice: explicación del posmodernismo. Una explicación del posmodernismo, la introducción. Me gustaría que lo volviera a explicar, la introducción, cómo esto ha impactado a la iglesia. Gracias, hermano. Bueno, les decía yo en la introducción de la predicación que el posmodernismo, bueno, que la historia nos enseña diferentes épocas, y que estas corrientes aparecen con el arte. O sea, no vienen y nos dicen: miren, estamos en contra del evangelio, sino que se meten sutilmente y aparecen en el arte, luego en la arquitectura, se meten en la literatura, y luego se convierte en un movimiento, y ya se revela abiertamente ante la palabra de Dios. Y les ponía yo el caso. Por ejemplo, hay personas que dicen que el hombre no es malo, que el hombre es bueno, y realmente nosotros nos sentimos así, nos sentimos buenas personas. Es más, nosotros pensamos: Dios nos debería de condecorar porque somos tan buenos que merecemos todo. Pero la palabra no dice eso. La palabra dice que éramos impíos. Bueno, éramos antes de venir a Cristo. Sin Cristo, el ser humano es impío, amador de sí mismo, amador de las vanidades, amador de los deleites más que de Dios. Entonces, el posmodernismo no va a venir y va a decir: soy posmoderno y me pongo la verdad de Dios. No, va a decir que se adapta al cristianismo, pero va a querer transformar la verdad bíblica. Luego también me dice que lo ampliara, y que cómo rechazarlo, creo que decía. O cómo ha impactado a la iglesia. Bueno, precisamente eso, hermano, ha impactado a la iglesia
en una mala manera. ¿Por qué? Porque ahora la iglesia ya no se centra en adorar a Dios, sino que se centra en que el hombre se sienta bien. Hace años yo tuve una conversación con un amigo y él nos estaba congregando y yo le decía, la verdad es que si no te congregas, es como que no fueras creyente, porque el autor de Hebreos dice de que no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre, porque es en la congregación donde nos estimulamos al amor y a las buenas obras. Entonces él me dijo, ¿y a dónde me congrego? Y otro amigo le dijo, congregate donde te sientas bien. Entonces vean que así de sencillo uno dice, ¿te sentís bien ahí? Bueno, ahí anda, porque estamos buscando la satisfacción personal. Pero uno debería de buscar una iglesia en donde lo ayuden a crecer espiritualmente, a alcanzar una madurez espiritual. Por ejemplo, hermanos, todos tenemos problemas con el orgullo. Todos. Y si usted dice, yo no tengo problemas con el orgullo, bueno, yo lo felicito, lo voy a preguntar cómo hace. Pero todos somos orgullosos de alguna u otra manera. Y el orgullo es pecado. Y si a mí en la iglesia no me confrontan contra el pecado, yo me voy a sentir a gusto. Cuando me confrontan con el pecado y me inviten a abandonarlo, entonces yo digo, aquí sí me están ayudando a madurar. Entonces, creo que es una de las formas como el posmodernismo se ha infiltrado y cómo está impactando. Gracias, Pastor Iván. Iglesia, con finalizamos este tiempo con el Pastor Iván. La última pregunta. Muy bien. Bien, hermanos, les invitamos a los hermanos que están atrás que puedan poner atención, se oyen mucho las voces. La siguiente pregunta dice esto, hermanos: ¿por qué razón ha sido quitado de las iglesias el tiempo de testimonios? Quisiera oír la opinión. Dios les bendiga. Sí. Gracias, hermano. Bueno, si ustedes ven el libro de Hechos y las epístolas pastorales, las epístolas generales y pastorales, no hay una liturgia, o sea, no hay una norma que nos diga cómo hacer la liturgia, pero ahí se nos dice que, por ejemplo, en el libro de Hechos dice de que se reunían y que progresaban o avanzaban en la doctrina de los apóstoles. Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos para poder crecer? Ya lo dijimos, es la palabra. Entonces, Pablo allá en Efesios 5, si mi mente no me falla, dice de que seamos llenos del Espíritu Santo. ¿Y cómo debemos de ser llenos? Nos explica después Pablo. Cantando, dice, salmos, himnos y cánticos espirituales. Entonces vean que todo está alrededor de la palabra. Nosotros como iglesia, estoy hablando de la iglesia de Cristo, debemos de leer la palabra, cantar la palabra, predicar la palabra, memorizar la palabra. Ahora, un testimonio, y esto es una opinión muy personal, aunque tal vez el testimonio busca glorificar a Dios, siempre lleva un sesgo porque nuestro corazón es perverso. Entonces siempre quiero contar mi testimonio para que me digan, wow, ¿de dónde te sacó el Señor? Entonces debemos de preguntarnos, ¿por qué quiero dar mi testimonio? ¿Para que el Señor sea honrado o porque quiero yo ser honrado? Porque yo quiero ser exaltado. Entonces, depende también del culto, porque por ejemplo en un culto dominical, las personas deberíamos de unirnos todos para exaltar a Dios. ¿Cómo? Cantando la palabra, orando a la palabra, leyendo la palabra, porque así nos ha pedido el Señor que lo hagamos. Entonces, en un culto tal vez que tiene una función específica, podría abrirse un espacio para que cuenten un testimonio, pero aclarando que el que tiene que ser glorificado es el Señor, no nosotros. Amén. Bueno, agradecemos a nuestros hermanos panelistas que ellos se pueden poner de pie y le agradecemos al Señor. No sé si le podemos dar un aplauso fuerte. Dios los bendiga, porque finaliza nuestro tiempo. Gloria al Señor. Pasamos a otro momento donde vamos a llevar a cabo la rifa y invito a mi hermano Josué que venga por aquí para que pueda efectuar la rifa.